Buenas de nuevo a esta semana número 5, Pablo y sus epístolas, lección 5. Hoy es un tema muy interesante porque vamos a hablar del día en que Pablo se convirtió. En ese día el capítulo es bastante interesante, así que vamos a empezar. Lección 5. Saulo empezando su carrera. Oigan bien. Punto 1. El propósito predominante de Pablo. Hemos estudiado la herencia de Pablo y la historia de su educación. Hemos podido ver algo de su entusiasmo como estudiante. Herencia, educación, entusiasmo. ¿Qué significan? ¿Cómo se utilizarán? Tantos jóvenes hoy son como el oleaje llevado por el viento, ya para aquí y ya para allá. ¿Qué fuerza en la vida puede servirse de estos poderes? A través de todos sus años en Jerusalén, Pablo tenía una sola aspiración. Como otros muchos jóvenes, había venido con la determinación de vencer y todo el curso de sus estudios fue preparado con este fin. Nótese con qué fijeza habla de su propósito en la vida en Hechos 22, versículo 3. Buscándolo por su manifestación, ¿cuál era su propósito dominante? La ley, para Pablo, encerraba toda verdad y sabiduría. Su fe en la ley era absoluta. Con toda sinceridad, él se creía un guía para los ciegos, una luz para los que se encontraban en las tinieblas, un profesor para los torpes e ignorantes, y un maestro para la juventud. O sea, él se creía la respuesta. Con toda la energía de un joven fuerte, él trató de hacer cumplir la ley y no se satisfacía nunca con el cumplimiento parcial y defectuoso de un propósito suyo. Véase como en años más tarde recordaba vivamente su determinación anterior de glorificar la ley. Eso está en Gálatas 1, versículos 13 y 14. Pablo comparaba su vida con la de aquellos que lo rodeaban. Veía los hombres fallar en el cumplimiento mientras que él vencía. Él se regocijaba en su éxito manifiesto. Eso está en chequéese y le hace Filipenses 3, versículos 4 al 6 y Hechos 26, versículos 4 y 5. Ahí está la referencia a lo que acabo de decir. Cuando de Jerusalén volvió a Tarso, él entraba en lo que creía era la carrera de su vida. Mientras estaba enseñando a los jóvenes a conocer y obedecer la ley y sus interpretaciones en esta época, él era aún un desconocido para la mayoría de sus conciudadanos. Al parecer, uno de los miles de rabís que enseñaban a los jóvenes en las sinagogas de los judíos esparcidos por todas las partes. Él estaba atravesando un periodo de oscuridad en su vida. Punto 2. Noticias alarmantes de Judea. Hechos importantes ocurrieron dentro y fuera de Jerusalén y Galilea durante los años que Pablo pasó de maestro y ocupado en hacer tela para tiendas de campaña en Tarso. Él tiene que haber oído algo de esos incidentes. Se preocupaba él demasiado por el porvenir de su patria para dejar de informarse acerca de hechos de gran importancia acaecidos en Palestina. Pudiera aceptarse que Pablo había oído algo de la predicación de un profeta extranjero surgido en el desierto de Judea que llamaba a todo el mundo a arrepentimiento como preparación para la venida del Mesías. El mensaje de Juan el Bautista debió haber conmovido a Pablo profundamente, pues como otros fariseos, él esperaba el advenimiento del Mesías, o sea, la llegada del Mesías.
para liberar a los judíos de los odiados romanos. Él debe de haber oído más tarde del Nazareno que estaba atrayendo gentes, grandes multitudes, a proclamar que el día para el establecimiento del reino de Dios había llegado. Pablo seguramente sostenía correspondencia con algunos amigos entre los fariseos y la información que ellos le daban acerca de Juan el Bautista y de Cristo. Tenía que pesar el prejuicio fariseo. Mientras Pablo seguía desde lejos el curso de los hechos, sentiría cierto descanso al saber que había sido crucificado el Nazareno y que sus discípulos se habían esparcido. Probablemente pensó que así todo habría terminado y que su amada ley estaba ya a salvo de la herejía que le había amenazado. Pero pronto los discípulos de Jesús recibieron una nueva inspiración mediante el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hechos 2, si no me equivoco. Hechos capítulo 2. Personas de todas partes del mundo civilizado se encontraban presentes en Jerusalén en ese día memorable. Los judíos de la dispersión llevaron las buenas nuevas del Pentecostés a las regiones más remotas del mundo conocido. Los peligros que Pablo creía pasados ahora se veían mayores. Los seguidores del profeta de Nazaret proclamaban que su maestro había resucitado de entre los muertos, que el humilde nazareno que había sido condenado a muerte por los mismos judíos y a la muerte afrentosa sobre la odiada cruz romana era el Mesías, por quien todo el mundo judaico había esperado por tanto tiempo. Lo que es más, su predicación producía resultados sorprendentes. 3.000 personas habían aceptado a Jesús como su Salvador en un solo día, y el número de personas que profesaban ser seguidores de Cristo aumentaba diariamente. Muchos oficiales de alta categoría, como los sacerdotes y personajes notables, se contaban entre los que habían aceptado esta nueva fe. Punto 3. Esteban. Tres corrientes de ideas predominaban en Jerusalén en esta época. A. Primero encontramos a los judíos del partido fariseo, representado por Gamaliel, Saulo de Tarso y otros hombres notables. Se caracterizaban por su intensa religiosidad que giraba alrededor de sus antepasados, su rito inicial, su ley y su templo. ¿No eran ellos los hijos de Abraham? ¿No había Dios hecho pacto con ellos, de la cual la circuncisión era el signo y el sello anterior? ¿No eran ellos celosos en el cumplimiento de la ley? B. Después seguía el grupo de cristianos hebreos, guiados y representados por los apóstoles. No pretendían tener cultura y elocuencia. No era suya la menor intención de fundar una nueva religión u organización. Su maestro había observado religiosamente los ritos y fiestas judaicas y recomendaba a sus adeptos que observaran lo mismo. C. Por último, existían los conversos de los judíos helenistas. El origen de los helenistas judíos o judíos griegos puede llevarse hacia la cautividad que Dios dispuso para favorecer la diseminación de los conceptos judaicos por todo el mundo. Era solo un grupo muy pequeño que volvió con Esdras y Nehemías. La gran mayoría decidió quedarse con motivos industriales. De Babilonia gradualmente se fueron esparciendo a todas partes. El contacto libre con la plebe de muchos pueblos operó en ellos un gran cambio. Se volvieron más liberales y cosmopolitas. Dejaron su lengua hebrea por el griego. Sus hijos fueron influenciados por la cultura y filosofía griega. Estando lejos de su templo, magnificaron la sinagoga con sus cultos, sus lecturas de la ley y sus palabras de exhortación. Muchos de estos judíos helenistas, tan liberales y amplios en sus pensamientos, después de haber
pasado la mayor parte de su vida en negocios favorables, volvían a Jerusalén para quedarse. Los diferentes países de donde venían eran representantes por sinagogas especiales. Le hace Hechos 6, versículo 1 al 10. La mención de Cilicia es especialmente interesante cuando se recuerda que Tarso era la ciudad principal de Cilicia. Como el conocimiento de la comunidad cristiana continuaba, el número que dependía de los fondos comunes se hizo tan grande que los apóstoles tenían poco tiempo que no ocupaban en distribuir comida, ropa y dinero. Así, para tener más tiempo para la predicación y la enseñanza, los apóstoles designaron 7 ayudantes o diáconos para que se hicieran cargo del cuidado de los pobres. Pablo parece que vino de Tarso a Jerusalén en esta época. Esteban, el más hábil y enérgico de los 7 diáconos, pronto entró en controversia con los judíos extranjeros, y no pudiendo ellos prevalecer en sus argumentos, lo llevaron ante el Sanedrín después de preparar testigos falsos para acusarle de blasfemia y poderle condenar a muerte. Eso está en Hechos 6, versículo 8 al 15. D. L. Moody da 6 grandes rasgos de Esteban: lleno de fe, Hechos 6:5; lleno del Espíritu Santo, Hechos 6:5; lleno de poder, Hechos 6:8; lleno de sabiduría y poder, Hechos 6:10; lleno de luz celestial, Hechos 6:15; un testigo intrépido por Dios, Hechos 7. Es muy probable que Pablo en esta época asistió a la sinagoga de los Cilicios. Puede revisarse Hechos 6:9. Y allí oiría los argumentos de Esteban. Cuando Esteban fue acusado ante el concilio, su discurso de defensa consistía en 2 partes. 1. Histórico. Hechos 7, versículo 2 al versículo 47. Es todo lo que él dice. Él plantea parte de la historia que ha vivido la ciudad. Y 2. Doctrinal, con una aplicación personal a sus oyentes. Hechos 7, versículo 48 al versículo 52. Los judíos, lastimados y enfurecidos por las palabras de Esteban, se lanzaron contra él arrastrándolo fuera de la ciudad, donde lo apedrearon hasta dejarlo muerto. Pablo estaba presente y tomó parte en la aprobación de la muerte de Esteban, un joven llamado Saulo. Esta es la primera vez que se menciona a Pablo en el libro de los Hechos. Es llamado aquí por su nombre hebraico, Saulo. El nombre Pablo no se menciona hasta llegar al capítulo 13, versículo 19 de Hechos. Como un severo fariseo, Pablo no podía hacer otra cosa que ignorar la loca fantasía que el Galileo crucificado era el Mesías. La ley decía explícitamente que todo hombre que había sido colgado de un árbol era maldito, y Pablo creía en la ley. Revísese Deuteronomio 21, 22 y 23. Para Pablo la crucifixión era el mejor castigo para un blasfemo como Jesús. Sin embargo, ya la sombra de la cruz se cernía sobre él. Cuando Esteban fue llevado ante el Sanedrín, Pablo vio su cara iluminada por una paz, la cual él había buscado en vano. Más tarde, cuando estaba apedreando a Esteban, Pablo oyó su suplicante oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pablo le vio ponerse de rodillas mientras las piedras de muerte eran lanzadas contra él y escuchó su extraña plegaria: Señor, no les imputes este pecado. O sea, no les
no les pongas en la lista este pecado que están haciendo. O sea, él ya estaba pidiendo perdón por el pecado que están haciendo. Ya le estaba pidiendo perdón por el asesinato que le están haciendo a él. ¿Ve? Entonces él le dijo a Dios, este pecado no lo pongas en la lista, no lo hagas, por favor. Una súplica de intercesión. Impresionó fuertemente a Pablo que este blasfemador tuviera un espíritu tan valiente. Nunca se borró el recuerdo de aquel arrodillado orando por sus enemigos. El recuerdo de este cuadro inspiró la furia que lanzó a Pablo enloquecido, amenazante, azotando y encarcelando a todos los creyentes en el Nazareno. Hechos 22, versículos 19, 20 y 26. Perdón, me equivoqué. Hechos 22, versículos 19 y 20. Y Hechos 26, versículo 9 al 11. Nótese en estos pasajes que el trabajo de Pablo en perseguir a los cristianos era hecho concienzudamente. Hechos 26, 9. Lo hacía con vehemencia y vigor. Hechos 26, 10 y 11. Gálatas 1, 13. Filipenses 3, 6. Fue hecho en ignorancia y incredulidad. Primera Timoteo 1, 12 y 13. Jesús mismo profetizó estas persecuciones en Juan 16, 2. Considérese también los elementos de crueldad en la persecución de Pablo a los primeros cristianos. Hechos 22, 4 y 5. Pablo, el gran defensor de la ley, debió hallar la paz tan ansiada, pero su intensa crueldad aumentaba su sentimiento de fracaso. El recuerdo de sus esfuerzos de cumplir la ley le persiguió a través de los años. Romanos 7, versículo 9 al 24 y Gálatas 3, versículo 10. Pablo era honrado en su pensar. Por la ley él tenía que sentenciarse como maldito. ¿Hasta qué punto podría su celo en perseguir a blasfemadores ayudar a quitarle este sentimiento de que él había fracasado? Había momentos supremos de éxtasis cuando la confianza en sí mismo triunfaba y se lanzaba con marcado denuedo y amargado fervor. Sin embargo, vienen horas de desesperación, cuando él hubiera querido borrar la memoria de Esteban y de todos los otros, así como el pasado desgraciado. No obstante, la ley era justa, santa y buena, y él la cumpliría hasta el fin. La ley tenía que reinar. Él iría hasta Damasco para acabar con estos blasfemadores. Pablo no había aprendido todavía a decir que nos falta aún, pero en lo más recóndito de su alma se desencadenaba la tempestad. Sección de preguntas. ¿Hasta qué punto pueden asegurar el éxito en la vida una buena herencia, educación temprana e instrucción en los mejores colegios? ¿Por qué vemos a personas con todos estos requisitos fracasar? 2. ¿Cómo podía Pablo justificar su persecución a los cristianos? 3. ¿Cómo se puede justificar la crueldad en una causa buena? 4. ¿Cuáles son las diferencias esenciales entre el judaísmo de Pablo y la religión de Jesús? 5. ¿Qué parte tomó Pablo en la muerte de Esteban? Revísese Hechos 8:1 y capítulo 22, versículo 20. 6. ¿Por qué era difícil a uno educado
en las escuelas de Pablo creer que Jesús era el Mesías? ¿Qué clase de Mesías esperaba Pablo? 7. Léase 1 Timoteo 1, versículos 12 al 15. Si Pablo seguía la voz de su conciencia, ¿era él culpable? ¿Es la conciencia siempre una guía segura? 8. Cuando tememos seguir la voz de la conciencia, ¿qué guía tenemos que nos puede ayudar en nuestras decisiones? 9. ¿Qué significa la palabra tolerancia? Fin del capítulo. Pensamiento para hoy. Tener paz en medio de la confusión. Permanecer tranquilo cuando están todos bravos. Mantener un espíritu de buena voluntad hacia aquellos que nos atacan con su odio. Ser sinceros en medio de los hipócritas. Esto era el timbre de Esteban, ganado por la disciplina de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana.